Gracias, Dios. Bueno, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Billy grandemente, lo siga usando también. Y que Dios bendiga a nuestro hermano José Benjamín Pérez de una manera muy especial en el día de hoy, porque él es el instrumento que el Señor está usando para traernos este mensaje, que es el que nos está preparando para esa transformación y rapto. Ya tuvimos una actividad muy preciosa ahí con los pastores del llano, allí con nuestro hermano José Pineda. Todavía ellos apenas están como en la mitad de las láminas, pero ahí están luchando y es muy precioso el lugar. Dios nos dio hoy una bendición muy grande. Nos dio una bendición muy grande porque ahí es un lugar caliente, caluroso, y aquello yo decía, pero ¿será que yo buscaba por el lado? ¿Será que tengo algún ventilador aquí? Aquel viento que soplaba tan sabroso, una nube que nos cubría ahí, que no había calor, no había nada, todo el mundo feliz. Y bueno, ahí ellos estuvieron oyendo un mensaje, como era que se llamaba el mensaje del 30 el del 30, fue el mensaje del 30 que oyeron, fue muy tremendo. Ahí en el escritorio, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, eso fue un mensaje precioso que escucharon ellos, que lo tengo que volver a leer ahora. Y yo le estuve leyendo de este mensaje donde el hermano William, el mensaje último del capítulo, ese es del tomo 4, el último, que me pareció muy importante. ¿Usted no tiene el tomo 4 por ahí todavía? Ahí yo tengo el tomo 4, debo tenerlo ahí en el escritorio, pero les estuve leyendo mientras que llegaba el mensaje de nuestro hermano José Benjamín Pérez. Se sentía un ambiente tan hermoso, tan bonito. Estaba la presencia de Dios allí de una manera muy notoria. Y nos sentíamos, ese es el 4, este es el tomo 4, sí. Este es donde el que yo estuve leyendo esta mañana en la casa y les leí acá unas partes muy importantes, unas profecías aquí del hermano William, unas citas que nos da José Benjamín Pérez, pero qué cosa tan preciosa. Solo leer el mensaje, ya teníamos una belleza, un ambiente allí, una recepción muy bonita, pues nos sentimos muy contentos. Y después nos trajo el hermano José Benjamín un mensajito cortico, como de 27 minutos, ¿verdad? Como de 27 minutos, pero precioso. Otro propiciatorio, Moisés y Elías. Miren, en ese propiciatorio, ¿qué era lo que había en el propiciatorio? En el propiciatorio era donde estaba la presencia de Dios. Y ahí estaban los dos querubines. Y en el centro allí estaba la chequina, la presencia de Jesucristo en ese lugar, la columna de fuego, en ese lugar. Y allí era donde el sumo sacerdote ponía la sangre del cordero, del macho cabrío, que era para cubrir los pecados de la gente. Era un lugar de misericordia, pero con la palabra profética ustedes ven que ya
ese trono de misericordia estaba representando el trono que estaba en el cielo, pero los sacrificios se hacían aquí en la tierra y eran válidos porque la gente quedaban cubiertas con sus pecados. Pero ya nosotros no estamos bajo sangre de machos cabríos ni de sangre de cordero, sino que estamos bajo la sangre del Cordero de Dios. Estamos bajo la sangre del nuevo pacto. Y el nuevo pacto fue hecho por una sola vez. Ellos tenían que hacer eso todos los años. Ese macho cabrío, eso. Y los sacrificios de los corderos eran diarios. Pero eso era, y cada vez que una persona se sentía culpable, llevaba su cordero, lo sacrificaban, confesaba sus pecados. Pero allí, con un solo sacrificio, dice la Biblia en hebreo, ¿verdad?, quitó todos los pecados de una vez para siempre. Y esa, como dijo Jesús, esta es la sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Se dan cuenta de lo que él dijo? Mi sangre del nuevo pacto, el vino que es derramada por vosotros. Entonces nosotros estamos ya bajo la sangre de ese nuevo pacto. Y hoy ya no estamos en esos templos de Salomón, templo de Moisés. Estamos bajo el lugar del templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo. ¿Y ahí qué es lo que hay en el lugar santísimo? El nuevo propiciatorio. Y ahí es donde está la misericordia. Y es lo que fue representado allá en esos arcángeles y en esos tipos, ahora está materializado en un hombre. Está materializado en un hombre. El ministerio de Jesucristo, porque allí en ese propiciatorio era la nube, la presencia de la nube, y los dobles ministerios de Moisés y Elías. Hoy lo tenemos en un hombre sencillo, ¿ve? Un hombre sencillo. Bueno, mis hermanos, pueden sentarse, hermanos. Por eso yo les decía allá a los hermanos hoy, tomando un tema del hermano William, que él dijo, los más bienaventurados de los bienaventurados. ¿Quiénes son? Somos nosotros. Porque poder ver al Mesías en aquella época, si tú escudriñabas ahí la escritura, ahí te decía dónde tenía que nacer, te decía de qué línea venía, te dice que nacería de una virgen. Tú veías a Jesús levantando un muerto de 4 días de muerto ya en putrefacto, lo veías que levantaba ese muerto, el hijo de la viuda de Naín, como fue, paró el féretro, le dijo, páralo, no llores más, le dijo a la viuda, le puso la mano, le dijo, muchacho joven, levántate. Se lo entregó sanito a la mamá. Y viendo todos esos milagros que Jesús hacía, fácilmente una persona podía darse cuenta que ese era el Mesías. Como dijo Andrés a Pedro, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés, al Cristo, al Mesías. Hemos hallado aquel. Y Jesús, cuando Pedro vino, le dijo, tú eres Simón, se llamaba Simón, hijo de Jonás. Te llamarás Pedro. Ahora, vean ustedes, era más fácil conocer al Mesías, pero conocer al Señor ahora en su segunda venida. Y eso se necesitaba revelación para saber que aquel era el Mesías. Porque hubo gente que veían todos esos milagros y sin embargo, viendo todos esos milagros, no se daban cuenta que ese era el Mesías. Pero los que tuvieron revelación conocieron que ese era el Mesías. Y en el aposento alto pues había 120 personas que perseveraron, pero habían más creyentes, ¿no?
Sin embargo, esos 120 perseveraron. Muchos de esa gente las buscó Jesús por allá cuando buscó el ciego. ¿Se acuerdan que el ciego de nacimiento, que él le dio la vista y lo expulsaron de la sinagoga porque le preguntaron: ¿quién dices tú que él? Yo digo que es un profeta. Y entonces empezó a decirle y a hablarles, y lo echaron de la sinagoga. Y eso en el capítulo 9 de Juan. Y entonces encontramos que Jesús dice: supo Jesús que lo habían expulsado y lo buscó. Jesús lo encontró y le dijo: ¿crees en el Cristo? Le dijo: ¿quién es, Señor? Le dijo: el que está delante de ti y el que te habla, Él es. Dijo: creo, Señor. Creo. Esa gente, muchas de esas gentes nunca más se apartaron de Jesús, como aquella mujer, María Magdalena, como aquel ciego que gritaba en la multitud. Jesús no lo podía oír porque en medio de la multitud y del ruido no lo oía, pero Jesús oyó, fue el clamor de fe de él. Estaba llamándolo: hijo de David, ten misericordia de mí. Él: búsquenlo, alguien me llama, tráiganlo. ¿Qué quieres que vea, Señor? Que abra mis ojos. ¿Crees que puedo hacer eso? Sí, Señor. Y ahí con la palabra hablada le dio la vista. Y esa gente, mucha de esa gente, ustedes ven que Jesús hizo un viaje a Jericó por buscar un hombre. Y ese hombre estaba dispuesto a dejarlo todo por seguir al Señor. Lo que me digas yo lo hago. Esas son personas que tomaron la decisión de servir a Jesucristo. Esas son personas que el Señor buscó por un lado, por el otro. Recuerdan que una vez fue al estanque de Betesda y había muchos enfermos, pero solamente se dirigió a uno y le dijo: ¿tú por qué estás allí? Dijo: Señor, porque cuando el ángel revuelve el agua, no hay quien me meta allí. Levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Es interesante, eso debe estar por ahí, debe ser en el capítulo, ¿qué? En el capítulo 5, por ahí de Juan. No recuerdo, pero lo importante es que la cosa muy interesante ahí es que el hombre toma su lecho y se va. Una persona que tenía 40 y no sé qué, tantos años paralítico ahí, o muchos años, y toma su lecho y los fariseos lo ven. No te es lícito llevar el lecho hoy sábado. Él dijo: el que me sanó me dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Ellos no le preguntaron: ¿quién te sanó? Sino le dijo: ¿quién fue el que te dijo que tomaras tu lecho? Es un pecador, estás rompiendo el sábado. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta cómo la persona que no tiene, en vez de decir: ¿quién te sanó? Oye, tú estás paralítico por años, pero se dan cuenta que la pregunta no fue esa. Los fariseos no le dijeron: ¿quién te sanó? Sino: ¿quién fue el que te dijo que tomaras el lecho el sábado? Es un pecador, porque no tenían visión espiritual. Es el 5, ¿verdad? Verso que 9, 10 por ahí. ¿Ah? Desde el 1, por ahí en el 9 es donde está eso que yo les estoy narrando. ¿Ah? En el libro de San Juan, capítulo 5, verso 9, por ahí en adelante, donde los fariseos le preguntan, no le preguntaron: ¿quién te sanó? Sino: ¿quién fue el que te dijo que tú? Ve la ceguedad. Se necesitó revelación para conocer la primera venida del Señor. Pero hermano,
el Cristo estaba tan claro, ver ese ministerio, ver ese hombre sencillo, lleno de amor, perdonando a los pecadores. Cuando le dijo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. Y cuando él dijo eso, mira, blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Eso fue en Cafarnaúm. Y él le dijo, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Saben que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados? Que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Le digo, toma tu lecho y levanta y vete a tu casa. Y el hombre tomó su lecho. ¿Qué cosa es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda. Las dos son difíciles, son imposibles, pero para Dios todo es posible. Encontramos nosotros que todas esas personas que tuvieron esos encuentros tan directos con Jesús, muchos de ellos son de los que estaban ahí en ese aposento alto esperando esa promesa porque le creyeron al Señor que sí venía una promesa y esperaron hasta recibirla, esa promesa del Espíritu Santo que le llenaría de poder y que les daría el nuevo nacimiento, le daría ese cuerpo teofánico que le acompañaría para siempre. Ver a Jesús hacer todo eso, no era tan difícil poder darse cuenta que ese era el Mesías. Pero ahora, poder usted ver la segunda venida del Señor, ahora. Y Jesús le dijo, ustedes son bienaventurados, porque están viendo lo que los profetas no vieron, y oyendo son bienaventurados. Pero el hermano William nos predicó un mensaje, los más bienaventurados de los bienaventurados. Y la mayor bienaventuranza hoy, poder ver la segunda venida del Señor de una manera tan sencilla como Dios la está desarrollando en este tiempo. Eso sí es una gran bienaventuranza. Yo me siento uno de esos bienaventurados de haber visto al Señor viniendo en su segunda venida con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías. Eso significaría como usted estar viendo allí el propiciatorio, como que usted hubiera entrado al velo, hubiera pasado más allá del velo y estuviera viendo allí la columna de fuego con esa manifestación de Moisés y Elías, porque la columna de fuego es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo viniendo con Moisés y Elías, de sencillo como eso. Pero si Dios no te lo muestra, es más difícil hoy verlo. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, yo lo considero más difícil. Pero hoy lo hemos visto. Y verlo significa entenderlo, significa creerlo, significa recibirlo. Y eso nos da derecho a nosotros a tener la fe de transformación en la vida. ¿Se dan cuenta que esto es más grande de lo que ustedes se imaginan? La venida de Moisés y Elías es una bendición muy grande. Es la instrumentalidad por la cual nos viene la fe de transformación en la vida. Es la oportunidad en que se manifiesta la misericordia de Dios por última vez. Usted la recibe o la rechaza,
pero por última vez. Y sin ese ministerio de Moisés y Elías, yo les aseguro que nos hubiéramos convertido en un grupo denominacional, una denominación, un grupo siguiendo a un hombre, siguiendo a una persona, porque usted dice a esa persona acompañó al hermano William y anduvo por ahí, William habló mucho de él. Nos hubiéramos convertido en una denominación. Pero justamente Dios mandó y dejó esos ministerios para que nosotros fuéramos librados de ser una denominación. Entonces ven que el ministerio de Moisés y Elías tiene varios sentidos. Tiene la expresión de la misericordia de Dios por última vez. Usted la recibe o la rechaza. Tiene la promesa de que en una carpa, nos dijo el hermano William, que en una carpa vendría la enseñanza que nos daría, ¿qué cosa? La fe de rapto. ¿Ve? Y eso viene por la instrumentalidad de esos profetas, de ese ministerio de Jesucristo con Moisés y Elías. Allí es donde viene esa fe. Y allí nos está mostrando lo que viene después de esto, las promesas que vienen, que será esa bendición que nos dará, esa fe que nos dará la transformación y el rapto y la resurrección de los muertos en Cristo. Hay unas promesas también allí de grandes milagros y maravillas que vendrán, porque al hermano Branham le preguntaron, ¿y estos milagros y maravillas quiénes lo harán? Pues, ¿para quién tendremos nosotros esto, aquello? Le digo, eso es para Moisés y Elías. Allí para Moisés y Elías, allí es. Así que miren, la sola presencia de ese instrumento de Dios puede producir sanidad. La sola presencia. Y yo le digo que eso es algo bien importante. Que Dios nos ayude, porque la otra cosa que le dije fue que si no hubiésemos tenido esa promesa de la venida de Moisés y Elías guiándonos, mostrándonos lo que es la revelación del séptimo sello, pues nos hubiéramos convertido en una denominación. Pero gracias a Dios que Dios nos mandó a Moisés y Elías en su segunda venida y nos mostró que el séptimo sello, ¿cómo se cumple el séptimo sello? Cuando se materializa. Dios interpreta su palabra cuando la cumple. Cuando apareció el Mesías, esas profecías que habían de la venida del Mesías y todo aquello eran profecías, pero cuando Jesús se hizo presente y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, allí estaba mostrando que esa profecía de la venida del Mesías se había cumplido. Y ustedes no han oído alguna vez que se haya dicho, yo soy, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿No lo han oído? Pues este hombre no está jugando, ni está inventando nada. Él no está diciendo cosas imaginarias. Está siendo sincero y real, diciéndonos esto que nos prometió el Señor de su segunda venida para prepararnos para la transformación y el rapto. Eso es lo que está haciendo Dios hoy con nosotros en tiempo presente. No vamos a ir vamos a tiempo presente. Bueno, hoy tenemos un mensaje muy importante del cual el ungido de Dios nos va a hablar, y es: Elías vendrá antes de la segunda venida de Cristo, predicado en Cali en el año 2014.
Elías vendrá. ¿Ustedes tienen ya el folleto? Ah, no, si todos lo tienen ya, ¿le falta alguno? ¿Tiene por ahí alguno que...? Bueno, yo creo que no le falta alguno, levante la mano a ver. Hay como unos 3 o 4 que le faltan por ahí. Bueno, de todas maneras, lo puedes conseguir con alguno que lo tenga, si te quedaron. Muy bien. Entonces, ese es el tema que vamos nosotros a oír, y nosotros sabemos que no hay más que una sola voz. Cristo no tiene sino una sola voz. Y esa es la voz por la cual nos está hablando. Por ese instrumento es que viene la revelación de Dios. Y por lo tanto, nosotros estamos conscientes de eso y agradecidos de eso. Por lo tanto, nos ponemos de pie para dejar con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Gracias a Dios. Hoy tuvimos una media vigilia. Qué bendición, qué mensaje tan tremendo nos fue traído hoy. Fue más de 2 horas, como 2 horas, 25 minutos, 20, por ahí, ¿verdad? Pero es un mensaje muy revelador. Yo espero esta noche volverlo a oír. Yo lo que hago con esos mensajes, lo oigo, después lo vuelvo a oír. Y ya cuando tenga el libro escrito, ahí es donde yo subrayo, ahí es donde yo puedo estudiar mejor. Mañana la actividad, que ahora es aún 9 de la mañana. A las 9 de la mañana ya estaremos aquí. Vamos a esperar el mensaje que nos traerá el ungido de Dios para mañana, porque nosotros dependemos de ese mensaje. Sí, nuestro interés mayor es oír esa palabra y que esa palabra se encarne en nuestros corazones. Ustedes ven qué diferente es el mensaje de un profeta al mensaje de un predicador corriente, ¿ven? Qué distinto es la manera como él va presentando las situaciones, todos los aspectos y las mismas escrituras que usa, ¿verdad? Hay veces que usted ve que hay unas cositas, parecen insignificantes, cuando nuestro hermano José Benjamín Pérez las toma, comienza a mostrarnos cosas dentro de esa sencillez que a uno le parece, pero mire qué sencillo, yo no había visto esto. Y esto es la forma en que Dios nos habla por un profeta. Estaremos orando todos para que mañana Dios lo bendiga y lo unja, y ve que Él nos volvió a repetir eso: el que lo bendiga será bendito, y el que lo maldice será maldito. Dice, ¿cuánto más con un profeta de Dios? No toquéis a mis profetas, ni hagáis mal a mis ungidos, dijo el Señor. Y también nos habla el Señor Jesús por acá, cuando nos habla en Mateo 10:40, por ahí, de los profetas. El que recibe a un profeta, merced de profeta recibirá. Es una bendición poder recibir el mensajero que Dios tiene para esa edad, porque al recibirlo a él estamos recibiendo todas las bendiciones que Dios trae con ese profeta. Nosotros estamos llamados a ser bendecidos, porque estamos bendiciendo al ungido de Dios. Así que nuestro Señor les bendiga grandemente y poderosamente, y estaremos orando por esa actividad de mañana. Los que puedan venir, los pastores, me supongo todos van a estar, pero algún hermano, alguna hermana que quiera también acompañarnos, pueden, porque es un mensaje, esa revelación, una revelación abierta para todos.
y es para bendición de todo hijo de Dios. Es una preparación para todos aquellos que hemos de ser transformados y redactados. Así que vamos a ponernos de pie para dejar con nosotros a nuestro hermano William Pérez, que es el que nos hace el cierre de estas actividades. Lo dejamos inmediatamente con nosotros.